es cómo estamos viviendo. ¿Qué nos motiva a seguir? ¿Qué nos está motivando a ir más allá de lo que Dios nos pide? Y hay muchas cosas que nos desvían muchas veces de la cruz. Una de ellas, como cuencanos o como ecuatorianos o muchas veces como latinoamericanos, tenemos ciertas cosas culturales y tradicionales que nos dicen cómo acercarnos a Dios. Y no estoy hablando de una tradición de que, bueno, los cuencanos comemos cuy o los guayaquileños comen el pescado recién salido del mar, no. Sino estoy hablando de cómo nos acercamos a Dios. Entonces esas cosas nos desvían muchas veces, porque vemos a un Dios muy lejano, porque vemos a un Dios que está muy arriba, que si es que yo no pido perdón, Dios no me va a escuchar. Entonces, todas esas cosas hacen que nos desvíen completamente de la cruz, que nos desanimemos, muchas veces hasta venir a la iglesia. Entonces, esas cosas nos desmotivan cada día. Y otra de las cosas que me he dado cuenta que hoy en día estamos viendo, y no es solo en la parte de los jóvenes, yo siempre les digo a los jóvenes, la presión social nos está matando, la presión social hace que hagamos cosas que nos desvíen, pero hoy en día no es solo a los jóvenes, porque hay ciertos grupos radicales, hay ciertos grupos que no quiero mencionar por cuestiones de causa polémica, pero son ciertos grupos que nos dicen cómo hacer las cosas, son ciertos grupos que nos dicen qué debemos hacer y cómo debemos pensar. Entonces existe una presión social tanto en universidades, en colegios como en trabajos. Existe una presión social que nos lleva mucho más allá de lo que realmente es lo bueno, de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces todo eso, absolutamente todo eso, tanto la cultura como la presión social, nos desmotiva, nos llevan por un camino equivocado, nos desvía de los planes de Dios que tiene para nuestras vidas. Y yo me doy cuenta de eso día a día, no solo con los jóvenes, sino con ciertas personas que he visto que se han desviado completamente de la cruz porque se han convencido de lo que el mundo les está diciendo. Se han convencido y han tomado una decisión de seguir al mundo o de encajar en cierto lugar. Y nos desviamos completamente de la cruz. Entonces todo esto causa un desánimo, causa una depresión y causa una angustia por querer encajar en el mundo, por querer encajar en lo que los demás me dicen cómo tengo que hacer. Y nos desanimamos, y es una luz amarilla. Pienso yo que el desánimo es una luz amarilla que nos muestra que tenemos que tener precaución, no como aquí en el Ecuador que pasa rapidito antes de que le coja el rojo, sino es una luz amarilla en donde nos dice, cuidado, algo va a pasar. Si te excedes, algo va a pasar. Y caemos en depresión. Caemos en angustia. Yo me doy cuenta, en la Biblia, en los discípulos, vamos a estar más o menos hablando alrededor de los evangelios, que los discípulos tuvieron angustia, tuvieron muchas veces un desánimo, a causa de muchas cosas, pero una de ellas, cuando Jesús muere. Jesús muere y ellos se desaniman por completo. Pero lo chévere de Jesús es mucho antes de eso, de que Él escoge a personas completamente naturales cuando les llama. Antes de empezar su ministerio completo, Él llama a 12 discípulos y Él les escoge. Y Él ve algo diferente en ellos, lo que los demás no ven. Él ve en ellos algo que puede cambiar sus vidas por completo. Entonces, cuando escoge a los 12 discípulos, Él escoge a personas que en ese tiempo tal vez tenían empleos que eran deshonrosos ante los ojos del mundo. Y tal vez a personas completamente naturales sin discriminar en un estrato social. Entonces Él escoge a ciertas personas y empieza a caminar con ellos día a día. Empieza a caminar con ellos durante 3 años, que más o menos dura su ministerio, y ellos empiezan a aprender de Jesús, de cómo se hacen las cosas dentro del reino de Dios. Pero hay una parte en la Biblia que me gusta mucho, de cómo les llama a un par de ellos, y les llama mediante un milagro. Todos conocemos la historia de la pesca, cuando se llena la red y estaban ellos pescando. Todos conocemos de esa historia. Pero si nos damos cuenta, Dios les llama con un milagro. Dios les llama con algo diferente. Les está diciendo, te estoy mostrando algo más allá de lo
puedes imaginarte para que veas que yo soy real. Entonces les muestra el milagro de la pesca. Estaban los discípulos, un par de ellos pescando, y Jesús estaba predicando. Jesús se sube en la barca de uno de ellos, que es Simón Pedro, y cuando estaba predicando, se dice que estaba él subido en la barca, le pide a Pedro que vaya mar adentro. Entonces van mar adentro, y la Biblia dice que no habían pescado absolutamente nada en todo el día. Y Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: ¿qué tal si botan la red al otro lado? Y se quedan: pero Jesús, si ya botamos al un lado, si botamos al otro lado, ¿qué diferencia hay? Entonces, el único que dice: está bien, hagámoslo, es Pedro, Simón Pedro. Y él le cree a Jesús y reconoce la voz de Dios, a pesar de que él no conocía exactamente quién era Jesús, pero en su corazón ya creyó. Dijo: bueno, voy a botar la red. Botó, y enseguida se llena la red de peces, a tal punto que tiene que llamar a sus compañeros de otra barca para que vengan y le ayuden a recoger. Cuando Pedro se da cuenta de eso, se da cuenta de quién era Jesús, a Pedro le da una gran vergüenza, que se arrodilla y se aleja de Jesús y le dice: no te acerques a mí, Señor, porque yo soy pecador. Y cuando Jesús le llama, le dice: no, tranquilo, relájate, levántate, porque yo quiero que me sigas a mí. Y le da una nueva identidad, le da un nuevo propósito y un nuevo camino. Le dice: ya no vas a ser un pescador normal, sino yo te voy a hacer un pescador de hombre. Te doy un nuevo propósito y una nueva identidad en tu vida. Ya no vas a ser un pescador común y corriente, sino vas a ser un pescador de hombres. Entonces, podemos ver en Lucas 5:10, está proyectado, que dice: y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora en adelante le da una nueva identidad a Pedro. Entonces, podemos ver algo muy interesante, que cuando Jesús le llama a Pedro, le hace un milagro. Algo diferente. Y Pedro tiene una nueva identidad. Pasan durante más o menos alrededor de 3 años con Jesús. Y Pedro aprende muchas cosas. No solo Pedro, todos los discípulos aprenden de cómo caminar con Jesús, ven milagros, ven cómo Jesús amaba, veían algo diferente en Jesús. Y cuando yo leo los evangelios, me imagino un Jesús muy diferente, muy carismático, no como lo vemos o como lo leemos en la Biblia. La Biblia es un libro en donde tiene que tener normas, tiene que tener ciertos parámetros para poder ser publicado. Entonces, la Biblia es descrita de esa manera porque tenía que ser publicada. Pero si lo hacemos al tiempo de ahora, si lo hacemos a un tiempo donde vemos que Jesús es muy carismático, vemos donde es un Jesús donde, si es que le seguían más de 5,000, 10,000 personas, quiere decir que Jesús tenía algo diferente. Entonces, cuando yo cuento esta historia, cuando leo los evangelios, no me imagino a ese Jesús muy parco, muy recto, muy seco tal vez, sino veo otro Jesús. Veo un Jesús en donde, que si los predicadores se paran acá, muchas veces son carismáticos, Jesús hubiera sido el doble, para que le sigan 10,000 personas. Entonces, yo veo ese tipo de Jesús. Muchas veces hasta lo confundían con profetas, como Elías, como Moisés, porque él hablaba la verdad, él hablaba algo diferente. Entonces, todas esas cosas hacen que los discípulos le sigan cada vez más. Todas esas cosas hacen que los discípulos vayan más allá de lo que ellos imaginaban, quiénes eran. Entonces, obviamente ellos tenían diferentes personalidades, tenían diferentes formas de pensar, y Jesús estaba con ellos en el día a día. Y les cambia la identidad y les cambia el propósito a todos. Pero hay uno en especial que me gusta mucho, que es a Pedro. En la Biblia, o al menos en los evangelios, hablan solo 2 cambios de nombre, que es a Pedro y a Pablo. Y uno de ellos con los que yo me identifico muchísimo es con Pedro, porque Pedro, su personalidad era muy extrovertido, era muy hacía todas las cosas sin pensar. Después, una vez que las hacía, le dice: ay, chuta, ¿qué hice? Entonces, yo veía ese Pedro, y Jesús vio ese Pedro. Era un Pedro muy lanzado, un Pedro muy, un Pedro como sus hijos, así medio loco a ratos. Pero
Jesús ve algo diferente en Pedro y le dice como que Simón no te queda, como que Simón no queda con tu personalidad. Y aparte dice, si es que vas a aparecer en la Biblia, con Simón no te queda. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a llamar Cefas, que significa Petros, en español significa piedra. Y le cambia la identidad completamente a Pedro. Entonces cuando él regresa a la casa, entonces sale la esposa y dice, Simón, ya llegaste. Y yo, no, Peter para ti. Entonces le cambia la identidad por completo a Pedro. Por completo, él se siente confiado, él se siente motivado a seguir, de que nada ni nadie lo iba a parar. Jesús vio algo diferente en Pedro, le dijo, yo esa debilidad voy a cambiarla en fortaleza, y por eso te convierto en piedra. Ya no vas a ser como el viento que te vas a ir por cualquier lado, sino te voy a convertir en piedra, en donde tus valores y tus convicciones van a ser tan firmes que ni el viento te va a mover. Entonces, le cambia la identidad por completo a todos. Pasan los años y sucede algo trágico para ellos, y es cuando Jesús muere. Todos estaban sentados y Jesús les dice, muchachos, me van a crucificar, me van a matar. Y todos caen en depresión, todos caen en angustia, porque ¿cómo le van a matar a Jesús? Él hace milagros, él no hizo nada malo. Él estuvo con nosotros durante 3 años. ¿Cómo le van a matar? Entonces caen en una depresión hasta que Jesús es apresado. Jesús queda preso. Los discípulos empiezan a sentir solos cuando Jesús muere en la cruz. Los discípulos empiezan a sentir que ya no tienen un propósito. Se desaniman por completo. Me siento solo. Jesús ya no está conmigo. Jesús se fue. Jesús puede haber hecho muchos milagros, pero al parecer era un simple humano. Era como todos los demás, se murió y me siento solo. Pierdo el destino, pierdo el camino y pierdo el propósito por completo. Y me desanimo. Y como todo desánimo, uno vuelve a lo que supuestamente sabía uno, lo que uno sabía hacer, supuestamente. Yo sé pescar, entonces Jesús se fue, ya me dio un nuevo propósito, pero creo que solo duró 3 años. Entonces vuelvo a pescar. Y los discípulos vuelven a pescar, vuelven a hacer lo que ellos supuestamente sabían hacer bien. Cualquier pescador pesca, ellos no pescaban nada, menos en las 2 historias que sabemos. Ellos supuestamente sabían pescar y regresan a lo que solían hacer. Y su destino se turba, se quedan ciegos por completo. Eso nos pasa a nosotros. Cuando recién llegamos a la presencia del Señor nos sentimos como Pedro, nos cambian la identidad, nos cambian el propósito. Ay, sí. Empezamos a tener un propósito nuevo, empezamos a tener algo diferente y sentimos que somos invencibles. Se cruzan el paso cebra sin ver si viene un carro, o sea, no les va a pasar nada. Pero llega un punto en nuestra vida que ya no sentimos el mismo calorcito en las manos cuando oramos. Ya no sentimos que se nos eriza la piel cuando estamos orando. O ya no sentimos esa paz, o ya no lloramos cuando estamos orando. Y sentimos una soledad, no como los discípulos, que ellos estuvieron físicamente con Jesús, pero sí espiritual. Empezamos a desviarnos. No, esto no es para mí. Eso que hizo Jesús, creo que es bueno para ellos, pero no para mí. Nos desanimamos y perdemos el rumbo de nuestro propósito, y perdemos el rumbo de nuestra vida por completo. Nuestro corazón se entristece porque queremos sentir lo que sentíamos antes. Yo siempre he dicho que cuando entramos a la presencia del Señor es como entrar en la mafia. Uno nunca más quiere salir porque quiere seguir teniendo más de la presencia del Señor. Pero nos desanimamos porque ya no sentimos eso. Un desánimo espiritual, un desánimo diferente. Pero Jesús se les aparece después de varios días. Ellos pescando, Jesús se les aparece, les llama de nuevo, les da el propósito por el que fueron elegidos. Y ellos se sienten de nuevo alzados. No, Jesús sí está aquí con nosotros.
Está vivo, Él sí está vivo. Pero Jesús les dice algo: oigan muchachos, ¿saben qué? Yo me tengo que ir. Como humano me siento limitado, porque solo puedo estar con uno de ustedes a la vez. Solo con uno. Entonces es necesario que yo me vaya para que baje el Espíritu Santo. Alguien que les va a redarguir, alguien que les va a decir qué tienen que hacer en cada situación. Cuando el Espíritu Santo baja en el tiempo de Pentecostés, ellos se sienten mucho más motivados y mucho más fuertes, y cogen el propósito que les dio Dios y se fueron. Y no había nada ni nadie que les iba a callar, no había persona ni cárcel quien iba a callarlos, y predicaron el Evangelio por todo el mundo. Y gracias a eso, gracias a que ellos cogieron su camino y supieron en su corazón, porque podemos saber de mente de que Jesús está con nosotros, sino en su corazón, y se fueron de largo, y no había nada ni nadie que les iba a callar. Y suena bonito, pero aplicarlo es difícil. La aplicación es la que muchas veces molesta, por una de las razones que a mí me causa terror muchas veces. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque a las 9 ya me da sueño. Todos los días de su vida hasta el fin del mundo, hasta que el mundo acabe completamente. Pero como les dije, hay algo que nos cuesta asimilar, y es eso. Creo que hay otras cosas que a mí me da terror, como les comentaba, y es lo que le pasó a Pedro. Cuando, regresemos un poquito más atrás, cuando Jesús estaba hablando con los discípulos y les dice: muchachos, me van a crucificar, me van a matar. Pedro, sin pensarlo, como es Pedro, se alza y dice: no, Jesús, a ti no te van a matar. Yo voy a estar contigo en todo el camino. Si es necesario, yo me voy a ir a la cruz contigo. Eso le dice Pedro. Si es necesario, yo me voy a la cruz contigo. Y Jesús se da la vuelta y le dice: ratito, bocón. O sea, relájate un poquito. Porque antes de que yo vaya a la cruz, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro: no, ¿cómo vas a creer, Jesús? No, ni bien lo cree. Pasa el tiempo. Jesús, en la noche en la que Jesús fue apresado, llegan los soldados y quieren coger a Jesús, y Pedro lo primerito que hace es saca la navaja y vuela la oreja de uno de ellos. Pedro iba a matar, sino para que saque el cuchillo. Pedro iba a matar. O sea, gracias a Dios los soldados romanos eran entrenados para esquivar eso y solo le vuela la oreja. Jesús lo que dice: Pedro, relájate, coge la oreja, le pega. Y le vuelve a pegar la oreja. Todos ven eso, el soldado no sabemos cómo quedó, pero Jesús es apresado. Jesús se lleva. Y dice la Biblia que Pedro le seguía, no tan lejos como para que no vea a Jesús, pero no tan cerca como para que los soldados romanos no le aprecien. Entonces esa historia está en Mateo 26, del 69 al 75. Yo voy a ir contándoles más o menos para no alargarnos mucho, pero Pedro le seguía a Jesús. Entonces él estaba sentado, la Biblia dice que estaba sentado en una banca, y le dice, una criada se le acerca y le dice: creo que tú seguías a Jesús. Y dice: ¿de qué hablas? Se hace loco y se va. 5 pasitos más allá aparece otra persona y le dice: no, tú si estabas con Jesús, yo te he visto con él. ¿Qué? ¿Quién es ese man? Estás loco. Y se va. Más allá aparece otra persona y dice: no, tú sí estabas con Jesús, porque tu forma de hablar te delata. Y Pedro se asusta. Pedro entra en pánico y dice: chuta, si digo otra cosa, aquí me apresan y me matan con Jesús, y ya se friega todo. Entonces la Biblia dice que blasfema contra Jesús, insulta a Jesús. No es un insulto de película mexicana, esas que, chingado, es que no. Si no es un insulto en donde las señoras tapaban los oídos de sus hijos para que no se escuchen, era un insulto tal
Y aparte le niega a Jesús y dice, no, yo no conozco a ese hombre. Se da la vuelta y se va. Jesús, creo yo, esto no dice en la Biblia, pero creo yo, que Jesús le veía desde lejos y le decía, no te vayas. No por eso te voy a dejar de amar. Y Pedro se aleja. Pedro se va por completo. Y esta es una de las cosas que nos pasa siempre. Como cristianos, como no cristianos, como creyentes, tanto como no creyentes. Y es la culpa de haber pecado. El sentimiento de no ser digno delante de los ojos de Dios. El sentimiento de no entrar a la presencia de Dios si no estoy limpio. Y si no estoy limpio, mejor ni me acerco porque Jesús no me va a aceptar o porque Dios no me va a aceptar. Ese es el sentimiento de culpa que nos carcome todos los días, como a Pedro. Y ese es un terror que yo tengo, de que la culpa me coma, de que el sentimiento de culpa me haga desviarme del propósito de Dios. Porque eso hizo Pedro. Pedro se aleja completamente de Jesús. Otra de las cosas que me doy cuenta de cómo los discípulos se alejan de su propósito es que capaz muchos de ellos no creyeron en los milagros que hacía Jesús. Por eso se van a pescar. Ni siquiera intentaron hacer ellos un milagro. Van a pescar. Y una de las cosas, como les mencioné al principio, ahora el mundo nos quiere decir que si es que no se prueba, no es probado científicamente, o si es que no puedo ver, no es real. El mundo nos está diciendo eso y cada vez la tecnología avanza más y se dice que o que Dios no existe o tenemos pruebas de que Dios existe, pero no hay un punto medio. Y uno de los dos tiene que ganar. Entonces empezamos a creer de que no, si me vas a presentar a un Jesús, preséntame un Jesús que yo pueda ver, que yo pueda tocar y que me diga en un libro que Dios existió alguna vez en su vida. Empezamos a cuestionar todo lo que la Biblia habla, todo lo que Dios nos dice. Y eso les pasa también a los discípulos. No creen en los milagros y se van a pescar. No creyeron en lo que Jesús hizo durante 3 años y se van a pescar. Es algo que podemos aplicarlo ahora, a pesar de que la tecnología ha avanzado. En ese tiempo no tenían ni carro, entonces ahora con la tecnología podemos probar cada vez que Dios no existe, como hay otras personas que tratan de probar que Dios existe. Pero ellos en ese tiempo no tenían eso, así que lo único que tenían en sí era su pensamiento y su raciocinio. Y dijeron, bueno, tal vez eso no es para mí. Tal vez las cosas espirituales fueron bonitas, lindas, hermosas, preciosas, pero capaz fue un truco de magia en donde que no me dijeron cómo se hace, pero se hizo. Y eso no es para mí y nos desviamos. Completamente. Completamente. Pero siempre Jesús hace algo diferente. Cuando los discípulos estaban pescando, después de que Jesús murió, eso está en Juan 21, todo el capítulo 21, ellos sentían que estaban haciendo las cosas que mejor sabían, como les dije al principio. Y la Biblia dice que Jesús aparece en la orilla. Después de 40 días, si no estoy mal, Jesús aparece en la orilla. Y les hace una pregunta que creo que es un poco retórica y les pregunta si tienen algo de comer. Y Juan y Pedro y los demás discípulos que estaban con ellos se sentían aparte como que traicionados. Viene alguien y les pregunta si ya tuvieron algo que comer y ellos no pudieron pescar absolutamente nada en toda la noche. Entonces ellos dicen, no, oye Pedro, chuta, hay un vago en la orilla, ¿qué le digo? Oye, dile que no tenemos comida, pues no hemos pescado nada en toda la noche. Juan con todo el sentido común le dice, no hemos comido, tranquilo, no tenemos nada tampoco para comer, relaja. Entonces Jesús les dice, pero ¿y qué pasa si botan la red al otro lado? Yo creo que a Pedro se le fue la poca paloma que tenía y bajaron los cuervos, así, porque estaba con una ira interior de sí mismo. Y los discípulos igual tenían una ira interior en sí mismo. Que si es que alguien de afuera te dice cómo hacer las cosas que tú supuestamente sabes hacer, te da más iras. Entonces Jesús dice, boten la red al otro lado. Y Juan le dice, bota la red, hombre, ya para que se vaya ese vago que está ahí en Pedro ya bota la red. Y les hace el mismo milagro. El mismo milagro. Se meten todos los peces
en la red de los discípulos. ¿Cómo sucedió eso? Pues la voz de Dios habla a la creación y la creación escucha y hace caso. Entonces, cuando Jesús manda la orden de que se llene la red se llena. Y los peces salen en la Biblia, entonces, los peces contentos. Entonces, se llena la red. Se llena la red. Y peor morir como pez anónimo, entonces mejor aparezco en la Biblia. Entonces, estoy ahí en la red y ellos tratan de sacar y Juan se da cuenta de algo. Y él le dice, Pedro, pásame los binoculares porque creo que sé quién. Entonces le coge. Y dice, Pedro, ni sabes quién es. Y Pedro entra en una angustia y dice, no me digas porque se me cae la cara de vergüenza. Pues sí te digo, es Jesús. Y todos los discípulos se dan cuenta de que es Jesús y empieza de nuevo a sentirse bien porque ellos no están solos, como les comenté al principio. Pero algo pasa con Pedro. Algo interesante, algo diferente. Pedro no espera de, ay, pásame el remo para remar rapidito hasta ir. No, la Biblia dice que se saca la ropa, se bota al mar y nada hacia Jesús. El amor que le tenía Pedro a Jesús era tal de que no esperó a que rememos y hasta subir los peces a la barca, sino yo me tiro y voy hacia Jesús porque yo tengo que arreglar algo con Él. Yo tengo que ir ante Jesús para arreglar algo. Juan 21, el 6 al 7, el 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose a Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan se da cuenta de quién era la persona que estaba en la orilla. Pedro se lanza al mar, va hacia Jesús. Cuando llega ante Jesús, Pedro tiene una gran vergüenza que yo pienso que mientras iba acercándose a Jesús medio que se secaba un poco, no tenía cara con qué decirle, oye Jesús, perdón, te negué un poquito, tú sabías. No tenía esa cara, tenía esa cara de vergüenza. Y se acerca ante Jesús y no sabía qué decir. No tenía idea de qué decirle a Jesús. Y Jesús es el primero que habla. Siempre habla Jesús primero. Siempre nos habla Dios primero. Muchas veces nosotros somos los que nos apuramos en hablar. Pedimos tanto que nos olvidamos de callar para escuchar. En las oraciones solo oramos, solo decimos, pero la oración es de doble sentido. Si yo oro, pues trato de escuchar la respuesta de Dios. Entonces, por eso Jesús habla primero. Y la Biblia dice que Jesús estaba cocinándole. Pues, ¿cómo llegó el pescado? Pues yo creo que Jesús se paró en la orilla y dijo, bueno, tengo espacio para uno más acá. Saltó el pez, y ahí estaba su desayuno. Unos yapingachitos, ya estaba listo el desayuno para. Y cuando Pedro se acerca, esto es algo que a mí me emociona mucho y que me impresiona mucho, que es el creador del mundo y del universo, le hace el desayuno a la creación. El creador de todo lo que ven, le hace un pequeño desayuno a quien le negó. La reconciliación con Dios es así. El creador del mundo, del universo, de todo lo que vemos, te da algo más de lo que necesitas. Va más allá. Él te está haciendo el desayuno. Y para que alguien haga el desayuno quiere decir que se levantó más pronto. Entonces se sacrificó para hacerte el desayuno. Entonces esa es una imagen que se me queda a mí plasmada muchas veces. Entonces Pedro se acerca y le dice, Jesús, le dice, Simón Pedro, no, solo Simón le dice, Simón, ¿me amas?
Hijo, ya cuando me dijo Simón, no, ya no me llamo Pedro. Ya no soy Pedro. Está bien, Jesús. Cuando le negué, seguía siendo Pedro. Pero medio que yo pataleaba porque no sabía si es que era verdad. Y por eso regresó a pescar Pedro. Entonces cuando le dice Simón, él confirma en su corazón de que él ya no es digno para estar dentro de la presencia de Dios. Entonces le dice, Simón, ¿me amas? Es como cuando un papá habla a su hijo, a mí, Juan José, no, se fregó. Simón, ¿me amas? Sí, Jesús, tienes razón, no me merezco llamarme Pedro. Tú dijiste que iba a pasar eso. Tienes razón. Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo. Le hace otra pregunta. Simón, ¿me amas? De nuevo. De ley esta es la retórica. Ah, si me amas, ¿por qué me negaste? Pues no, no sé qué decir. Y siente y tiene miedo de que Jesús le vea porque es la típica mirada que yo te dije que iba a pasar eso. Yo te dije. La mirada de toda mujer cuando uno hace mal, ¿no es cierto? Te dije. Entonces, esa mirada tenía miedo Pedro. Exactamente de esa mirada. Y cuando le dice de nuevo, Simón, ¿me amas? Simón le dice, sí, te amo. Y tenía miedo de la respuesta, pero entonces, ¿por qué me negaste? Y no dice nada Jesús. Y llega la tercera vez. Simón, ¿me amas? Y la Biblia dice que Pedro cae llorando. Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo con todo mi corazón, con todo mi alma, con todo mi espíritu. Y para leerlo, vayamos a Juan 21, 17. El 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tú lo sabes todo. Tú sabes que mi corazón está entregado por completamente a ti. Solo que la vergüenza hacía que no me acerque por completo. Que mi corazón estaba tan entristecido que no tenía el ánimo ni la cara para decirte que me perdones. Y hay algo chévere que le dice al último, apacienta mis ovejas. El apacienta mis ovejas para mí tiene un significado interesante, porque le dice, todo lo que hice contigo no ha pasado. Seguimos adelante. Si me negaste, tranquilo, yo ya te perdoné. Ahora necesito que apacientes mis ovejas porque nada ha cambiado. Nada de lo que tú hagas va a separarte de mí. Nada de lo que tú vayas a hacer te va a separar de mí. Eso le dice cuando le dice apacienta mis ovejas. No importa qué has hecho en tu vida, mi corazón está contigo. Si te llamas Pedro, Dios nos cambió el nombre a cada uno de nosotros. Nos dio una nueva identidad, un nuevo propósito y un nuevo camino. Y nos cambió el nombre. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros va mucho más allá de nuestro entendimiento. Va mucho más allá de un simple domingo. Es de todos los días. Yo amo a Dios todos los días de mi vida porque necesito de Él. Peco, sí. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios vino por los pecadores, Jesús vino por los pecadores, no por los santos. Eso dice la Biblia. Y hace una comparación de que si es que yo estoy enfermo, pues me voy al doctor. No, pues si estoy sano, voy a ver al doctor porque estaré sano. No.
Dios y Jesús mandó a su único hijo por amor al mundo. A su único hijo. Entonces Él manda a Jesús para que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Mi corazón es entregado a los pies de Jesús. Y Dios nos dice ahora a cada uno de nosotros, si tienes un matrimonio mal, yo lo arreglo. Si estás mal con tus hijos, yo lo arreglo. Si tus hijos sientes que se están yendo por el camino equivocado, yo estoy con ellos, cada día de su vida. Solo no tengas vergüenza porque yo vine por ti. No tengas vergüenza porque mi corazón está contigo. No tengas vergüenza porque yo ya pagué el precio por ti. No importa qué hagas, no importa qué digas, ni siquiera no importa si insultas, porque eso hizo Pedro. Y Jesús le perdona. Jesús le muestra algo diferente. Apacienta mis ovejas. Nada ha cambiado de ahora en adelante. Nada va a cambiar de ahora en adelante. ¿Y los demás discípulos qué pasaron con ellos? ¿Qué pasó con ellos? La Biblia dice que estaban atrasitos solo viendo cómo Jesús se reconciliaba con Pedro. Pero yo creo que Dios les hace el mismo milagro para que vean de que las cosas que hizo antes con los discípulos no van a cambiar nunca. Es el mismo milagro para que veas que Dios sí es real y puede repetir las cosas 2 veces, de que no fue coincidencia. De que lo que yo hice contigo no fue por una simple coincidencia o porque alguien justo coincidió con eso, o porque es un truquito de magia. Sino es porque yo hago las cosas 2 veces, 3 veces, 4 veces si es necesario, porque yo te amo, porque yo quiero que veas las cosas grandes que tengo para ti. Al principio te hice el mismo milagro y al final te hago el mismo milagro, porque es el nuevo comienzo de mi vida. Aprendí, llegó el tiempo de aprender, sí, el mismo milagro aprendí durante 3 años. Pasan, hago el mismo milagro, pero ahora conozco en mi corazón de que Jesús está conmigo y comienzo un nuevo destino, un nuevo propósito. Mi corazón está contigo. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para aquel en el que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. A su único Hijo. Qué amor tan grande, de tal manera. Y ese es el amor que nos tuvo Jesús y que nos tiene Jesús. Si tú te sientes que no eres digno para la presencia de Dios, si tú te sientes que no eres digno para andar con Jesús, o la soledad se apoderó de tu vida como los discípulos, Dios te dice, estoy contigo todos los días de tu vida. Yo te perdono por amor. Si tu matrimonio está destruido, pues ponle en las manos de Dios. Dios restaura todo. Si sientes que tu vida no tiene sentido por una soledad inmensa que tiene tu corazón, entrégale tu vida a Dios, que Él la tiene en tus manos y Él no te va a dejar ni un solo día. Pedro se arriesgó para que Jesús esté con él. Si tu vida no tiene sentido, Dios la transforma y va a tener sentido. Si tu vida no tiene un propósito, Dios la transforma y te da un nuevo propósito, una nueva identidad y una nueva actividad y un nuevo caminar. En Filipenses 1:6 nos muestra que Dios no nos va a dejar. Esto es escrito por Pablo. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya comenzó con nosotros algo diferente. Él ya comenzó con nosotros una obra que Él la va a perfeccionar, la va a hacer más grande, más poderosa, más firme.
Y no importa tu pecado, olvídate de tu pecado. Siempre y cuando te rindas a los pies de Jesús. Él cambia vidas, Él cambia corazones. Él cambia hasta sentimientos. Si tú entregas tu vida a Jesús, no digo que se van a resolver las cosas, pero tu corazón va a estar lleno y vas a tener un propósito. Si tú te sientes que tu corazón está batido, si tú sientes que tu matrimonio está mal, si tú sientes que tus hijos están mal, y como hijos, si ustedes se sienten que están mal, que quieren sentir ese calorcito en las manos y ese sentimiento de paz, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si entregamos nuestra vida a Jesús? Si quieres levantarte y si quieres venir, estamos en completa libertad. Si tú tienes ese sentimiento, yo te invito a que vengas. Yo te invito a que tu corazón sea entregado ante los pies de Jesús. Así como Pedro entró avergonzado ante Jesús.